Y bueno, como decía, vamos a comenzar hoy día ya la tercera sesión, segunda clase más o menos formal de materia, donde, tal como les dije la semana pasada, denme un segundito, acá me faltaba esto, vamos a comenzar con comentar la lectura. Así que me gustaría que, por ejemplo, Anthony, si tú realizaste la lectura, me dijeras qué te llamó la atención respecto a la lectura de esta semana. Tengo notas por aquí. Ya, al menos de lo que pude poner en práctica y aprender, porque igual no mucho, que entendí cómo funcionaba el opcode, el operation code, el operand. Estuve viendo eso, estuve jugando con la multiplicación que conversamos también en la semana pasada. Aprendí cómo se sumaba en esto, cómo funcionaban los registros, las asignaciones. Después estaba viendo el tema del compilado. Que en realidad todo esto me interesó y estaba curioso como en Unity, que es lo que más ocupo. Okay. ¿Cómo optimizo algo ahí? ¿Cómo cambio el compilador? ¿Cómo me ayuda esto? Pero no muchas ideas. Ya sí, no, me insisto, Al menos. la lectura es algo introductorio, son temas que espero poder ir profundizando a medida del curso y vamos a ir viendo cómo y adecuarnos, por ejemplo, a Unity probablemente, a algunas cosas en ese estilo. Y ahí más adelante vamos a ir viendo cómo podemos, esto que en un principio y ahora son introductorios, son básicos, más adelante vamos a ir viendo cómo lo podemos utilizar y no solamente en Unity, sino que lo podemos extender a cualquier lenguaje, a cualquier compilador. Así Ujú. que eso me parece interesante. Claudio, ¿tú podrías darnos tu comentario de la lectura? Yo la verdad que no leí el texto, profe. Ok, No, no. no hay problema. Bueno, adelantarle un poquito lo que viene la próxima semana, que ya viene el primer control de lectura y ahí Eh, van a tener que ver va a ser referente a la primera y segunda lectura. Así que ahí van a tener que leerlo y van a tener que analizarlo. Así que no te preocupes, no, yo les reiteré, o sea, las lecturas son para introducir los temas, para lo que vamos a ir viendo y ¿cómo se llama? Y si no alcanzan, también es entendible, así que no se preocupen. De repente yo mismo también estoy con poco tiempo y no alcanzo a hacer toda la lectura, así que no hay problema. José, ¿tú alcanzaste a leer? No, profe, yo tampoco No, alcancé a leerlo. ni un problema. Entonces, gracias Anthony por tu resumen. Fue bastante... eh, se notó que lo leíste, te hiciste un resumen y te interesó. Esa es la idea. La idea es que las lecturas sean interesantes. Vamos más adelante a ir viendo cada vez lecturas un poquito y un poquito más interesantes. Así que vamos a comenzar entonces. Primero recordando algo que vimos la semana pasada y que era la arquitectura de computadores. Y como lo definimos como que desde el lado de vista del programador eran los atributos que de una manera u otra son visibles para un programador, porque son lo que puede modificar un poquitito. Si ya vamos viendo un poquito de compilación, vamos a ver lo que un programador puede tocar, puede modificar o puede mejorar para optimizar ¿cómo se llama? Sus programas. Entonces, aquí tenemos estos atributos que tienen un impacto directo ya en la lógica del programa. Y eso nos va a ir haciendo optimizar nuestros desarrollos, que nuestro programa funcione mejor, que nuestro juego corra de mejor manera y que los cálculos internamente para la máquina sean, podríamos llamarlo de un poquito mejor calidad y que aprovechen de mejor manera este hardware, que si lo miramos, como lo mirábamos también desde el punto de vista del diseño, era como esta set de instrucciones que le llamó el orador del video que les mostré, que era Lisa, estos elementos de diseño, de forma, de estructura de nuestro equipo. Entonces, el ejemplo que les comentaba la semana pasada era de si en nuestro equipo, nuestro hardware iba o no poseer la instrucción de multiplicar. Y simplemente en eso, si iba o no iba a estar, no cómo iba a funcionar si está, sino que la vista de la arquitectura es si está o no está. Por el otro lado, vimos lo que era la organización o microarquitectura, que se podía llamar de las dos maneras.
o muchos consideran un nombre más acorde que microarquitectura sobre el tema de la organización, y que ahí veíamos las unidades funcionales y sus interconexiones, cómo daban las especificaciones a esta arquitectura, cómo era en palabras simples, cómo se implementaba. Entonces aquí los ejemplos era cómo se implementaba la función multiplicar, si era a través de una unidad especial o era un set de sumas iterativas. Eran diferentes organizaciones o microarquitecturas para implementar esta función de multiplicar. O también el número de bits usados para representar dichos tipos de datos, o cómo podríamos representar un número, o cómo se representa una palabra, o cómo se presenta una estructura de datos específica que nosotros podamos crear dentro de nuestra programación. También cómo utilizaban los mecanismos de entrada y salida, cómo se organizan, cómo yo leo, por ejemplo, un teclado, cómo yo leo un mouse. Eso va también en la organización, y técnicas de direccionamiento de memoria, que es cómo vamos finalmente a manejar la memoria que posee nuestro equipo. Lo hacemos nosotros a través del programa, como por ejemplo en C, que uno tiene que reservar la memoria, uno tiene que utilizar la memoria y luego tiene que limpiar y liberar la memoria, o como por ejemplo en Java, que lo hace todo la Virtual Machine y el Garbage Collector, que son ellos los que se encargan de manejar la memoria y nosotros la utilizamos. ¿Cómo lo utiliza el lenguaje, el compilador y básicamente y la máquina virtual por debajo? Nosotros no lo sabemos, sino que sabemos que hay una organización que se encarga de manejar nuestra memoria. Entonces, y lo otro que mencionamos referente a la organización era que está basada en diferentes factores que se requieren optimizar. Y coloco aquí optimizar entre comillas. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros podemos llegar a un punto de optimización en cuanto a la velocidad, por ejemplo, el costo y el consumo. Pero probablemente esta optimización nos va a involucrar probablemente una baja de rendimiento. Entonces, acá uno siempre tiene que sacrificar algo. O tenemos mejor velocidad de ejecución, pero a lo mejor el consumo energético se va a elevar y el costo. O si podemos hacer un mix de optimizar el costo y el consumo, y probablemente vamos a sacrificar velocidad de ejecución y eso va a llevar un impacto en la frecuencia del uso. Entonces, optimizar, entre comillas, está porque va a depender de cómo querramos utilizar nuestros recursos para hacia dónde queremos llevarlo en resumen. Si queremos que sea un equipo de costo bajo, ¿qué tenemos que sacrificar para que bajar los costos? Comúnmente sacrificamos espacio, sacrificamos memoria, sacrificamos velocidad de procesador, pero tenemos un equipo más barato. Por el contrario, si queremos tener buena capacidad, buena velocidad, que consuma poco, vamos claramente a sacrificar el costo porque el costo se va a elevar. Sabemos que hoy en día que todo cuesta, y más hoy día en la pandemia, y sobre todo con el tema de que se encalló un bug en el canal de Suez, todo se va a encarecer y va a haber una escasez de equipos electrónicos y computadores. Entonces, históricamente, la distinción entre arquitectura y microarquitectura es importante, porque eso nos sirvió para que los fabricantes de equipos nos ofrecieran diferentes modelos, nos ofrecieran diferentes opciones, evaluando lo que dije la diapositiva pasada, y eso permitió que se generaran equipos que iban evolucionando según iba evolucionando la tecnología, y eso permitía que los programas que en un principio se realizaban para un hardware o una máquina específica se pudieran utilizar en nuevos equipos, y ahí pudiéramos
ir aprovechando estos avances tecnológicos sin tener que estar reprogramando nuestros programas que ya estaban hechos, ya estaban funcionando, ya estaban prestando los servicios en las compañías, y nos permitió ir avanzando cada vez más rápido en la tecnología y mejorando los equipos y no perder tiempo en estar programando. Tal como les comenté, que era un proceso podía llegar hasta 4 o 5 años en implementar una máquina nueva con todos los programas que teníamos funcionando en la arquitectura anterior a esto nuevo, tomaba un tiempo de hasta 5 años. Entonces, ese delta de años desde que adquirimos la máquina hasta que la podíamos o le podían sacar el provecho, era una pérdida para las empresas, pero la asumían un pro de mejorar ciertos aspectos, por lo general temas técnicos y velocidad de procesamiento, generar más cosas a través del tiempo y aprovechar el nuevo hardware, obviamente. También lo que les comentaba, utilizar software entre modelos sin tener que reescribirlo fue un cambio de paradigma del cielo a la tierra. Y también les permitía a las empresas comprar equipos más baratos, pero si después necesitaban algo de más recursos, los iban comprando algo más caro, algo más moderno, y ahí podían ir haciendo economías de escala, que eso nos permite las mejoras de tecnología. ¿Por qué le hablé un poquito y enfaticé en esto último? Porque hoy en día la clase, para terminar entre comillas la clase introductoria de conceptos básicos, vamos a ver un poquito de historia para que conozcamos cómo y de dónde vienen las arquitecturas que se están utilizando hoy, que son las más las que a pesar de que son de hace años, hoy en día siguen utilizándose en un montón de cosas. Más adelante les traigo un listado de qué utiliza esta arquitectura que se creó hace un par de años, y o sea, no un par de años, hace unos 50, 70 años por lo menos, y cómo hoy en día se sigue aprovechando esa misma arquitectura, y lo que cambia es la microarquitectura. Entonces, primero, saber que existe una clase de sistemas donde la relación entre arquitectura y microarquitectura es muy estrecha. Hoy en día es difícil diferenciar qué es una microarquitectura de una arquitectura. ¿Por qué? Porque es transparente para nosotros. Hoy en día uno cambia un PC por otro y sigue utilizando los mismos programas, sigue realizando la misma manera de programar, sigue instalando los mismos compiladores. ¿Por qué? Porque para nosotros esto es prácticamente transparente. Nosotros compramos un equipo nomás que nos sirva y lo vamos utilizando. O también podemos cambiar de marca. Nosotros podemos tener un equipo con Windows y mañana tenemos los recursos y compramos un Mac. Y tenemos ya un equipo Mac con otro sistema operativo, con otros componentes internos, que funciona internamente de otra manera. Ustedes no sé si saben, pero la relación entre el hardware y el sistema operativo de Apple es una relación súper estrecha, y por eso el rendimiento de su equipo es bastante óptimo. No así con Windows, que Windows tiene la otra ventaja de que es adaptable a diferentes tipos de equipos, y si bien de repente puede no funcionar bien y nos empieza a mostrar pantallas azules y problemas y se pega y hay que reiniciar, hay que reinstalar, hacer limpieza y un montón de cosas, nos da la flexibilidad de poder ocupar hardware quizás un poco más barato con su sistema operativo. Entonces, estos cambios de tecnología que nosotros podemos hacer y esta relación estrecha que hay en la arquitectura no solo incluyen la organización, sino que da lugar a la introducción de arquitecturas más ricas y potentes, como por ejemplo en el caso del Mac, que su arquitectura funciona con su sistema operativo, e instalarle Windows a un Mac, si uno no lo hace con el Bootcamp que trae, creo que se llama así, no recuerdo bien. Ya hace tiempo que no ocupo el Mac. De hecho, lo tiene mi señora.
eso hace que se pueda mejorar, siempre mejorar y tener arquitecturas nuevas más potentes, y la organización se adapta a esto, y nosotros, como les decía, es transparente. Y en estos sistemas la compatibilidad de generación a generación es mucho menor. Me acuerdo que Apple hasta hace un tiempo utilizaba los procesadores, ¿cómo se llamaban? Bueno, no recuerdo el nombre en este momento, pero hubo un quiebre y cambió a Intel. ¿Y ahí qué pasó? Tiene la opción de tener procesadores más potentes, tuvo la opción de ser un poco más amigable con Windows. Ahí ahora ya podías utilizar Windows sobre los equipos Mac, y ellos mismos generaron la opción para que pudiera funcionar Windows sobre Mac. Y eso permitió que la compatibilidad de generación en generación de ese momento en adelante fuera prácticamente transparente para los usuarios. Hoy en día Mac está ocupando sus procesadores A4, me parece que va, o A5, y funcionan tan bien como lo hacía con Intel. Entonces, los requisitos de compatibilidad en ese sentido bajaron. De la generación en generación ya nosotros podemos tener un Mac hoy día y podemos tener un Mac mañana, y la compatibilidad entre los dos va a ser prácticamente imperceptible. Sí, y de hecho, Apple tiene una herramienta que te permite traspasar tu información de uno al otro de manera transparente, súper rápida. Es una muy buena aplicación, a mí me llamó la atención. Y estos requisitos de compatibilidad mínimo permiten esos beneficios que le brindan al usuario. Que al final todo lo que nosotros hacemos como informáticos es para dar un beneficio al usuario final. Y los computadores de hoy en día, puedo decir que más del 90%, utilizan repertorio reducido de instrucciones, que se llama RISC, o sea, Reduced Instruction Set Computer. Toda esta arquitectura del computador, nosotros lo vemos hoy en día sin saberlo, porque uno nos dicen, ya vamos a ocupar i7, i3, AMD, PowerPC, no sé. Y todo eso funciona con esta arquitectura, y nosotros a contar de la siguiente clase vamos a ver una microarquitectura en particular que se utiliza mucho hoy en día, y que es el MIPS. Que eso vamos a hablar la siguiente clase, pero es por un poquito de introducción. Y MIPS es una microarquitectura, es una organización que utiliza la arquitectura RISC para funcionar. Y entonces, y hoy en día, ¿en qué vemos este RISC implementado de diferente manera? Nosotros lo vemos en IBM Power, que son ordenadores y superordenadores o supercomputadores. Ellos utilizan mucho esta arquitectura. MIPS, que nosotros lo vamos a ver más en detalle en la próxima clase, también utiliza esto. Tenemos los PowerPC, que aquí eran la primera generación de Mac, cuando iMac, eMac, Power Mac y otros utilizan también RISC. PlayStation 3, Xbox 360, la Nintendo Wii utilizan RISC. Los ARM que están en Nintendo DS, en Game Boy Advance, los tiene el iPod, el iPhone, el iPad, también están basados en arquitectura RISC. Los automóviles, hoy en día está el boom del el tema del manejo autónomo basado en computadores dentro de nuestros automóviles. Utilizan esta arquitectura para funcionar. Los routers, los que uno tiene en la casa, que también tienen sus chips, tienen sus procesadores adentro, hacen uso de esta arquitectura. Y a más baja escala, nosotros tenemos el chip de Bluetooth, el chip de Wi-Fi, también utilizan esta arquitectura para funcionar. Y como ven, hoy en día es transparente los cambios. Nosotros cambiamos la microarquitectura y mantenemos la misma arquitectura, y tenemos un sinfín de beneficios, un sinfín de equipos,
que uno podría pensar que funcionan por ser de empresas diferentes, van a funcionar diferentes, van a tener sus arquitecturas propias que no son compatibles, porque nosotros vemos, jugamos en el Play un juego y después queremos jugar el mismo juego en Xbox 360, pero es que no son compatibles, tienen todo por dentro diferente, y no es así, sino que tienen sus peculiaridades por un tema de negocio, tiene sus particularidades probablemente en la implementación de cómo lo hacen, y ahí viene la diferenciación en cuanto al costo, en cuanto al rendimiento, a la calidad de gráficos, al consumo de energía, a la velocidad de procesamiento. Ellos implementan sus cosas, sus propias cosas sobre esta arquitectura RISC que es común y que se utiliza mucho. Entonces, como ven, tenemos prácticamente el 90% de las cosas que utilizamos hoy en día utilizan la misma arquitectura, cómo funciona por dentro, llamémosle cómo funciona el cerebro de todo, pero es lo mismo para todos, solamente que cada uno optó por evaluar estas implementaciones en base a costo, consumo, velocidad, cantidad de recursos disponibles, y ahí vamos viendo cómo la microarquitectura influye y se adapta a una arquitectura en particular y se adapta según las decisiones de negocio. Y hablaban en el video anterior que vimos la semana pasada de trade-off, de concesiones. Entonces, aquí está en este listado claramente que la organización o microarquitectura es una parte importante en los desarrollos que se realizan hoy en día. Y ahora vamos a ver un poquito lo que es fundamentos del diseño de computador. Aquí vamos a ver en esta parte cómo ha ido avanzando esta tecnología. Y como les mencioné antiguamente, lo rápido que ha ido avanzando durante los últimos 50, 70 años, uno quizás podría decir hasta 80, casi 100 años de avances tecnológicos que las personas, quizás nuestros abuelos cuando nacieron ni siquiera pensaron. Incluso nosotros mismos. Yo, por ejemplo, nací cuando no existían los teléfonos celulares. ¿Y qué pasó ahora? Ahora no podemos vivir sin un teléfono celular. Prácticamente uno puede utilizar los teléfonos de alta gama hoy en día, les conecta una pantalla, le conecta un teclado y lo utiliza como computador. Entonces, es un cambio en 20, 30 años que también ha sido muy rápido, y en este concepto de los computadores también ha avanzado de manera exponencial, y quizás que vamos a tener de aquí a 10 años más, uno no lo sabe. Perdón. Entonces, ¿y cómo partió esto? Durante la Primera Guerra Mundial aparece el computador ENIAC, que es Electronic Numerical Integration and Computer, y fue para uso militar. ¿Qué pasó? ¿Cómo se creó? ¿Cómo se gestó este equipo? Bueno, había una empresa que se llamaba BRL, que era Ballistic Research Laboratory, que era el responsable de desarrollar las tablas con que las tropas de artillería hacían el cálculo de tiro y de trayectoria de las armas. Entonces, ¿qué le pasaba? ¿Qué tenía esta empresa? Ellos tenían la dificultad de trabajar estas tablas de tiro y trayectoria, la exactitud y el plazo. ¿Por qué? Porque ellos tenían que utilizar personas para realizar los cálculos, que son complejos, no son muy, muy fáciles hoy en día. Y imagínense en los años 40, cuando con suerte había calculadoras de escritorio grandes, hacer cálculos complejos era complicado. Bueno, ¿cómo lo hacía esta empresa? Ellos utilizaban una cantidad más o menos de 200 personas utilizando calculadoras para resolver las ecuaciones de estos cálculos de trayectoria y las tablas de tiros que necesitaban pasarle a las tropas para que pudieran hacer el cálculo de los disparos. Si no, iban a estar gastando balas, disparando quizás para dónde, y ¿cómo se llama? Y no le iban a dar en el blanco.
Y obviamente durante la guerra los recursos son escasos y todo lo que venga a ayudar a ahorrar es bienvenido. Y un dato aparte, un dato curioso, era que de estas personas que calculaban, que hacían estos cálculos, era la mayoría mujeres. Imagínense, en ese tiempo, claro, y puede ser un poquito lógico. En ese tiempo, ustedes saben que las familias eran tradicionales, el tema de que los hombres trabajaban y las mujeres estaban en la casa era de moda, de hecho no tenían en ese tiempo casi ni derecho a voto. Entonces, era interesante ver que estos cálculos los realizaban mujeres. Y puede ser un poquito lógico. ¿Por qué? Porque claro, los hombres estaban en el campo de batalla y quienes tenían que hacer el resto de las tareas, las mujeres. Entonces, en ese tiempo, un par de personas, que los tengo por aquí anotado, era John Mauchly y John Ecker de la Universidad de Pensilvania, propusieron el primer computador para propósito general, para hacer cualquier cálculo y principalmente para resolver este problema en el año 43. Y este computador, ¿cómo era? Era gigante, pesaba 30 toneladas. Imagínense, hoy día andar con un computador de 30 toneladas no podía hacer nada. Y hoy en día, ¿qué se ve? Uno cuando se mete un poquito en el tema de la computación, ni siquiera de la arquitectura, estoy hablando de la computación, y empieza a ver los avances. Hoy en día los computadores cuánticos están dentro de una habitación, son estructuras gigantes que funcionan básicamente en centros de investigación o universidades, porque son los que trabajan en eso. ¿Por qué? Porque son equipos grandes. Y eso está pasando hoy en día con el desarrollo de la computación cuántica. Pero en ese tiempo, este computador que iba a venir a resolver este problema del ejército pesaba 30 toneladas, ocupaba 15.000 pies, que son más o menos 1.300 metros cuadrados, 1.400 metros cuadrados. Imagínense, una cuestión súper grande. Tenía 18.000 tubos de vacío. No sé si ustedes han visto los televisores antiguos que eran de tubos, que tenían unos tubos largos de vidrio que parecían ampolletas. Imagínense 18.000 de esos tubos y consumía 140 kilowatts de potencia. O sea, una barbaridad. Uno en la casa, ¿cuánto consume? No sé, 15 kilowatts al mes. Si no, ya le están cobrando sobre tasa. Entonces esto era un monstruo de equipo, pero venía a solucionar esto. ¿Y qué hacía? Efectuaba 5.000 sumas por segundo. Imagínense 200 personas en un recinto haciendo cálculos con una calculadora de esas rudimentarias que parecían máquinas de escribir. ¿Cuántas creen ustedes que podía llegar a hacer en un segundo? No alcanzaba a hacer una suma por segundo una persona. Pongamos el caso que ya alcanzara a hacer una suma por segundo. Eran 200, pasar de 200 sumas por segundo en el mejor de los casos a pasar a 5.000 sumas por segundo. O sea, fue una solución al problema que tenían ellos para realizar estos cálculos. Y obviamente que si uno le hace una operación manual, está el riesgo y está la posibilidad de que haya un error humano versus una máquina que venía a asegurar que estas 5.000 sumas por segundo eran exactas. Entonces fue un cambio ¿cómo se llama? De vista, de un cambio de forma de realizar las cosas súper grande y extraordinario para ese tiempo. Estamos hablando del año 43, cuando más encima estaba todo el mundo en guerra. Entonces, ¿cómo realizaba este computador sus cálculos? Realizaba sus cálculos de manera decimal, ni siquiera lo utilizaba de manera binaria. Sabemos que las sumas binarias, y vimos en el laboratorio el tema del complemento a 2, que venía y solucionaba el tema del manejo de los números, de grandes números negativos, de una manera súper óptima. Pero este computador, ¿cómo lo hacía? De manera decimal. O sea, utilizaba los números decimales tal como los conocemos. Y su memoria consistía en 20 acumuladores, 20 acumuladores que almacenaban un número decimal de 10 dígitos.
O sea, tenía máximo, si eran los cálculos muy grandes, esto no se podía utilizar, porque teníamos hasta 10 dígitos. Los computadores de hoy día manejan una cantidad bastante grande y bastante mayor que eso, obviamente. Pero en ese tiempo manejar un número decimal de 10 dígitos por una persona, imagínense la probabilidad de error de los cálculos que, y yo me imagino un poquito de ese tiempo, una persona realizaba los cálculos, después tenía que venir otra y realizarlos de nuevo para comprobar si estaba bien, y después imagino que tenían un tercero o un cuarto o una cuarta revisión, porque obviamente estamos hablando de temas balísticos, entonces tenía que ser lo más exacto posible. Entonces, pasar de este tema manual a un tema de digital era un cambio radical. ¿Y qué problema tenía esto? Que debía ser programado manualmente mediante conmutadores, y se tenía que ir conectar y desconectar cables. Y podemos hacer la analogía de otra tecnología que nosotros, que puede ser un poquito más familiar, y no sé si se acuerdan o han visto en la tele o han visto en Los Simpsons de repente que sale un monito conectando cables de un lado para otro, cuando hacen llamadas telefónicas, y que conecta un cable y conecta al otro. De esa misma manera funcionaba este computador. Entonces, cuando querían hacer un cálculo, movían cables para allá, para acá, en estos 1400 metros cuadrados, y tenían que hacer un enredo para allá, para acá, para todos lados, cables por todos lados. Era un caos, pero aún así nos mejoró la vida. Esta nueva arquitectura para solucionar un problema vino a mejorar, independiente de todos los problemas que para nosotros hoy en día son un problema. Andar manejando un cable, imagínense cómo era esto. Y este computador, ¿desde cuándo funcionó? Funcionó desde el año 1946 al 1955. Y se utilizó para determinar la viabilidad de la bomba de hidrógeno. ¿Y cuál fue la bomba de hidrógeno? Las que acabaron con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hasta esa importancia llegó este avance, y estas dos personas de la Universidad de Pensilvania, pensaron, vieron la arquitectura, la diseñaron y vieron cómo implementarla. Obviamente con los recursos que tenían y con la tecnología que tenían en ese tiempo. Pero dieron un gran avance, un gran paso, y vamos a decir que es la primera piedra de lo que nosotros estamos estudiando hoy en día, y de lo que vamos a vivir de aquí hasta que, bueno, se nos dé la gana. Entonces, ¿cómo era el computador en ese tiempo? Así. ¿Y cómo lo ven? Ahí ven los cables, ven mujeres, como les comentaba, trabajaban las mujeres en esto, y eran unas salas con cables por todos lados, con un montón de cosas electrónicas de ese tiempo, perillas, y para allá y para acá. Y ellas, ¿qué tenían que hacer? Ir conectando cables de un lado a otro para ir programando lo que necesitaban hacer. Como ven en la imagen de la izquierda, también ven que hay cables que pasan de un lado para otro, todo enredado. Tenían que hacer exacto, mover las perillas. Si se fijan, voy a habilitar aquí el puntero. Si se fijan en este sector, un montón de perillas para quizás qué cosa, y tenemos paneles y paneles y paneles de perilla. Entonces, programar esto, realizar un cálculo dentro de este equipo, era realmente tedioso, pero cuando lo realizaba de una manera exacta, y era lo que al fin y al cabo vino a cambiar un poquito el curso de la guerra. Vamos a dejar esto. Pero todas esas cosas ¿Sí? que están ahí, o sea, ¿las tenían que hacer para el mantenimiento o era de entrada? Por ejemplo, si quiero multiplicar número por tal número, Era la entrada. ¿tenían que hacer todo eso? Oh. Era la entrada. No es mantenimiento. Ahí las señoritas que salen ahí no estaban realizando el mantenimiento, estaban programando el computador para que hiciera los cálculos. Wow. No sé si han visto la película de Alan Turing. Si ustedes la pueden ver, no recuerdo el nombre de la película,
pero si ustedes pueden ver la película y cómo Alan Turing implementó la máquina de Turing para resolver el cifrado que utilizaban los nazis para enviar mensajes en el campo de batalla, van a ver que es una máquina gigante con actuadores por todos lados, con perillas por todos lados, relojes y un montón de cosas que ellos tenían que programar a mano, cambiar switch, mover una perilla de un lugar a otro, para que al final pudiera hacer el cálculo de los mensajes que estaban transmitiendo los nazis. Y de hecho todos los días tenían que ingresar un código específico para decodificar los mensajes del día. Entonces esa máquina fue espectacular porque terminó la guerra prácticamente y descifró, que les permitió a los aliados saber que los planes que iban a hacer, a dónde iban a atacar los nazis, qué estaban pensando. De hecho, hubo en muchas oportunidades que ellos sabían que iban a invadir un pueblo, los nazis, porque podían decodificar sus mensajes, pero al final no hacían nada, porque si ellos llegaban a ese pueblo y trataban de defenderlo, los nazis iban a darse cuenta que ellos ya habían decodificado sus máquinas y iban a dejar de utilizarlas. Entonces sacrificaron muchas vidas para ocultar a los alemanes que ellos habían descifrado a través de la máquina de Turing su sistema de cifrado. Entonces les recomiendo esa película, muy buena, es entretenida, es un poquito cruda porque no sé si saben que Alan Turing era homosexual, entonces en ese tiempo se criticaban a otras personas, o a las personas de esa que tienen esa orientación. Entonces es una película un tanto cruda, pero ¿perdón? No, sí, que hasta le hicieron esas terapias de reorientación y se terminó hasta suicidando Alan Turing por ese motivo. Sí, Se llama El Código Enigma la película. exacto, The Imitation Game. Sí, entonces ahí me trajeron aquí mi secretaria número 1, me trajo el nombre de la película, la buscó en el teléfono. Era mi hija y me trajo el teléfono. Así que es una película que yo la recomiendo, pero véanla desde el punto de vista informático, de la importancia que estos avances, estos diseños de una arquitectura vino a cambiar el curso incluso de una guerra mundial. Entonces ahora yo les quiero mostrar un pequeño videíto. Sé que no lo escuchan si lo pongo aquí en ¿cómo se llama? En PowerPoint, pero si me dan un segundito, voy a dejar de compartir pantalla. Me dijeron que era por compartir aplicación, ¿cierto? Ahí podían escuchar. Es un video súper cortito. Sí. Déjenme colocarlo para acá. Y voy a compartir la aplicación. Vamos a ver. ¿Pueden ver la pantalla 20th Century Fox? ¿Sí? Sí. Ya, le voy a colocar. Es un video, dura 38 segundos, pero así promocionaron este computador. In 1946, moviegoers got their first glimpse of an astonishing new machine. Are people becoming obsolete? A giant electronic brain has started cogitating at the University of Pennsylvania. It's made of vacuum tubes like your radio, and it can add up a column of figures a yard long in a second. It's the world's first electronic computer. Right now, it's solving mathematical problems for the U.S. Army, but who knows? Someday a machine like this may check up on your income tax. Como ven, este computador fue un avance, lo promocionaban incluso en los cines. No sé si han visto muchas películas de la Guerra Mundial, de esos tiempos, donde promocionaban todo por el cine. Y a tal impacto llegó y que vino, y como lo decía en el video, vino a solucionar los cálculos matemáticos del ejército,
y lo presentaban así. Ese video es de un cine antiguo y es real. Ahí aparecían los creadores de la máquina y vieron cómo entregaba su salida mediante una hoja con un montón de números, que fue lo que permitió mejorar estos cálculos y la guerra. Y vieron que eran, ahí aparecía una persona sacando como un panel con elementos electrónicos y la cámara hace un barrido desde arriba hacia abajo. Entonces, para que dimensionen la enormidad de esos paneles, que una persona de pie, una persona estándar de promedio, ¿cuánto? 1,70 m, tenía que sacar eso, y era un muros y muros con cosas, y cables por todos lados, y así, a pesar de lo rudimentaria de la arquitectura, vino y le dio la importancia que puede llegar a ser un cambio de estos paradigmas, y esa arquitectura, como se implementó, vino a dar solución a una problemática real en un contexto súper complicado como es la guerra. Y que hoy en día, si nosotros podríamos llegar a pensar que alguna arquitectura, o más bien, como ya hemos conversado, que esta arquitectura que vienen de mucho tiempo se utilizan y dan buenos resultados, a lo mejor implementar algún tipo de microarquitectura que nosotros mismos podemos realizar, y podríamos quizá darle solución a esta pandemia, o al cálculo, mejorar la velocidad de cálculo de algún componente, o de algún cruce de moléculas o algo, a través de ustedes, por ejemplo, de una programación de alguna realidad virtual bajo un cierto hardware y software adecuado, pudiera venir a ayudar a la generación de alguna cura para una enfermedad. Entonces vemos que esto nos lleva a posibles avances tecnológicos bastante importantes. Y esta transparencia que hay hoy en día entre arquitectura y la microarquitectura de los equipos computacionales nos ayudan y nos vienen a mejorar nuestra calidad de vida y nuestras cosas. Bueno, son 6:15. Vamos a dejar aquí para luego, en la segunda parte, ver el siguiente paso que se dio, la siguiente máquina que se creó, y que es la máquina de von Neumann, que hoy en día es lo que se está utilizando en la mayoría, salvo raras excepciones, es lo que se está utilizando en cuanto a arquitectura y microarquitectura en todos nuestros equipos. Así que son 6:15. A las 8:05 nos reunimos acá mismo para continuar. Así que descansemos un ratito, muchachos. ¿Alguna duda antes de la pausa? ¿O algún comentario? ¿No? Perfecto. Entonces nos juntamos a las 7:05. Bueno, ya vimos el tema del computador ENIAC, que, como dijimos, vino a dar una solución a una problemática en esos años y fue el primer computador. Ahora, aquí se está reproduciendo esto. Vamos a pasar. Ahora vamos a hablar de la máquina de von Neumann, que se conoce como IAS Machine, o IAS porque fue creada en el Instituto para Estudios Avanzados, Institute for Advanced Study. Entonces apareció luego de esta ENIAC, aparece esta, que es la siguiente evolución en los computadores. Y esta máquina, ¿qué viene a hacer? Viene a mejorar la tarea de cargar y modificar programas. Como vimos en la ENIAC, en la anterior, para programarla había que enchufar, desenchufar cables por todos lados para que estos programas hicieran lo que se lo solicitaban. Al final, la programación en esa máquina era cargar, era enchufar cables por todos lados, y dependiendo de la configuración de los cables y de las perillas que les mostré, era el resultado que iba a obtener. Entonces, esta nueva máquina de von Neumann vino a mejorar esa tarea de programar estas máquinas, estos computadores iniciales. ¿Y cómo lo hizo esta máquina?
vino a que estos programas que iban a realizar se guardaban en la memoria. ¿Y dónde? ¿En qué memoria? En la misma memoria que los datos. A lo mejor ustedes pueden relacionar un poquito lo que hace hoy día los computadores, que los computadores básicamente almacenan todos en memoria y van ejecutándolos de una u otra manera. Esta fue la primera máquina que lo realizó. Y en ese momento nace el concepto de programa almacenado. Esta fue la innovación que realizó esta máquina de von Neumann. Entonces, ¿cuál es la estructura básica? Bueno, tiene una memoria principal, que en la que se almacenan estos datos y estas instrucciones que son parte del programa. Entonces ya no están moviendo cables de un lado a otro, sino que todo se almacena dentro de esta memoria principal. Además, se genera una unidad aritmético-lógica, que es la ALU, y ¿qué hace esto? Que opera con números binarios. Ya no estamos con datos binarios, perdón, más que números, con datos. Ya no estamos con los decimales como en la máquina anterior, como en la ENIAC, sino que ya estamos operando con datos binarios. También está compuesta de una unidad de control que interpreta las instrucciones que están en memoria y las ejecuta. Y entrega un resultado que también las guarda en memoria. Y que además tiene un equipo de entrada y salida que sí está dirigido por esta unidad de control. Entonces, básicamente la estructura de este equipo consta de 4 partes. Y que podemos ver acá en pantalla, en esta imagen, donde tenemos por un lado la memoria principal, tenemos la unidad central de procesos, o ya nace el concepto de CPU, que está compuesta por la unidad lógica, por la ALU, perdón, y la unidad de control central, y una unidad para manejar lo que es entrada y salida. ¿Y qué pasa? Que hoy en día los computadores mantienen esta misma estructura general y funcionamiento de las máquinas de von Neumann. Y que era lo que les comentaba yo al terminar, antes del receso, que los computadores hoy en día tienen básicamente esta misma estructura. Todo equipo computacional se basa en esto. Bueno, hay excepciones obviamente, pero la mayoría se basa en esta arquitectura, en esta estructura de computador. Entonces, ¿qué características tiene este computador IAS? Primero, que es un computador binario con 40 bits para almacenar una palabra, o que se llaman palabras de 40 bits. ¿Y qué hace estas palabras o espacio de memoria de 40 bits? Es capaz de almacenar 2 instrucciones por palabra. Entonces, ya tenemos en este espacio de 40 bits, podemos almacenar 2 instrucciones. Y la memoria total es capaz de almacenar 1024 palabras. Ya estamos hablando en 1024, son números ya conocidos en la computación. ¿Y a cuánto equivale? A 5,1 kilos. ¿Qué haríamos hoy día con 5 kilos? Nada, no hacemos nada. Con suerte almacenar un TXT. Pero en ese tiempo, esta máquina, que es la base de todo, trabajaba con 5 kilos. También los números ya eran representados en esta máquina con complemento a 2. Y ya podían trabajar con números negativos. Entonces, para que vean la importancia del complemento a 2, que desde ese entonces viene y lo utilizan en los computadores actuales. Y además tiene 2 registros, que es el acumulador, que obviamente acumular uno lo asocia con suma, y un multiplicador cociente que ya nos permite, además de sumas, y resta obviamente porque es una suma de un número negativo, ya nos permite aplicar conceptos de multiplicación y división. ¿Y qué pasa? ¿Cuál fue el cambio del anterior, que realizaba 5.000 sumas por segundo? Ahora es capaz de realizar 16.000 sumas
por segundo. O sea, estamos hablando del triple. Y esto quiere decir que en tiempo se demora 63 microsegundos cada operación de suma. Y esta máquina es capaz de realizar 1400 multiplicaciones a una velocidad de 713 microsegundos por cada una. Entonces, ya no solamente se puede sumar y hacer algunos cálculos en base a sumas, y con números decimales más encima acotados, ahora ya podemos trabajar primero con números binarios, podemos trabajar con números negativos y podemos realizar más operaciones que solamente la suma. Otra característica de este equipo, de este IAS, es que es una máquina asíncrona. ¿Y esto qué quiere decir? Que no cuenta como un reloj que regule el procesamiento de instrucciones. Ustedes saben que hoy en día toda CPU tiene un reloj interno, donde por cada ciclo de reloj ejecuta cierta cantidad de instrucciones. Y sabemos que nosotros podemos programar las instrucciones que se ejecutan por ciclo, por medio ciclo de este reloj, y eso hace que los procesadores, a pesar de que nosotros tengamos, por ejemplo, en nuestro computador un solo procesador, o si llegáramos a tener un solo core, mediante la utilización de este reloj, nosotros podemos programar la ejecución de las instrucciones, lo que nos brinda y lo que le hace a este computador una sensación de paralelismo. Entonces, esta máquina aún no cuenta con eso. Pero, ¿qué pasa? ¿Y qué problema tiene esto? Que estas instrucciones que están en memoria se tienen que ejecutar cuando la la instrucción anterior haya terminado. Y eso se conoce como cuello de botella de von Neumann. ¿Y por qué? Porque nosotros podemos tener cierta instrucción dentro de una máquina que está esperando que alguna entrada, que está esperando algo que pase para terminar su ejecución. Entonces, esto produce un cuello de botella. Y que en un principio este avance, este computador, fue un buen avance. A la larga se descubrió este problema y que y eso gatilló que se fuera mejorando en el tiempo, y ahora sabemos que si bien de repente hay instrucciones que quedan colgadas en nuestro proceso y no terminan, y ustedes han visto que de repente uno pincha una ventana y dice desea terminar este proceso, es por esto. Pero obviamente es un poco más complejo que eso hoy en día, pero en ese tiempo, cuando había una instrucción que se quedaba pegada esperando que pasara algo para poder terminar y comenzar la ejecución de la siguiente instrucción, y no pasaba, eso se conoció como cuello de botella de von Neumann. ¿Y cómo era este computador? Bueno, ahí aparece von Neumann al lado de su invento. Y como ven, claramente redujo el tamaño a gran escala, ya era más pequeña que la anterior, y como ven es algo más ordenado, no tenemos cables por todos lados, sino que tenemos algunos tableros y perillas por este sector, tenemos algunos indicadores, tenemos algunas cosas por acá abajo que parecen tubos de algo, pero ya no tenemos estos cables y no tenemos que andar conectando todo para hacer una programación, sino que ya nuestros programas están almacenados dentro de nuestro equipo. Y es lo que hace, es cómo funciona básicamente los computadores de hoy en día. Entonces, esta máquina también vino a ser un avance. Hay algunos que dicen que esta máquina ENIAC con la máquina de von Neumann se crearon dentro de la misma fecha. Entonces algunos discuten que esta fue la primera computadora, que no, que fue la ENIAC. Bueno, eso son cosas subjetivas, depende de la vista del historiador que va analizando el caso, pero en este caso yo considero que la primera fue la ENIAC y después apareció esta que fue un upgrade de la anterior, una mejora tecnológica en cuanto a la anterior. Entonces, para mí, por lo menos, esta es la segunda, si bien esta es la más importante y con lo que se basa todo, para mí esta es la segunda porque la primera vino
a solucionar, y esta es una actualización de la tecnología que estaba y una mejora. Entonces, nos vamos a detener y vamos a analizar un poquito esta máquina de von Neumann para entender más o menos cómo funciona, porque si nosotros queremos optimizar, si nosotros queremos mejorar nuestros programas, tenemos que más o menos saber y conocer un poquito cómo funcionan las máquinas. Y aquí en pantalla tienen un esquema general un poquito más detallado de la máquina de von Neumann, donde vemos que acá arriba tenemos nuestro, llamémosle, unidad lógica de procesamiento aritmético, que tenemos acá el AC y el MQ, que es la suma y las multiplicaciones, que son registros. Tenemos un registro MBR, que más adelante dentro de esta misma presentación le explico qué hace cada cosa. Pero veamos que esta parte que nosotros vimos acá, que era como la unidad aritmética lógica, está ya un poquito más detallada con sus componentes. Luego tenemos acá la unidad de control, que tiene también varios registros, y tenemos un control de circuitos ya donde se controlan las señales para procesar las cosas, donde tenemos nuestra memoria principal que está enlazada con esta unidad de control y los controles de entrada y salida. Entonces, describamos un poquitito cada una de las partes. Primero tenemos la unidad de ejecución, donde esta unidad es la responsable de procesar las instrucciones. Acá se procesa el programa en sí. Insisto, más adelante les voy a dar a grandes rasgos, no podemos entrar todavía en detalles bien específicos de cómo es el funcionamiento, pero a grandes rasgos les voy a dar una idea de cómo funcionaba en ese tiempo la ejecución. Entonces, esta unidad era la responsable de procesar las instrucciones del programa. ¿Y qué consiste? Consiste principalmente en la unidad lógica ¿cómo se llama? Del procesamiento matemático, y un X número de registros, que en este caso tenemos 3 registros, donde el ALU, que es esta unidad completa, se encargaba principalmente de procesar las funciones aritméticas, las funciones lógicas y cualquier otra función del índole computacional que se requerían para poder ejecutar estas instrucciones del programa. Entonces, esta es la unidad encargada de ejecutar. Entonces, ¿qué son los registros que vemos acá? El AC, el MQ y el MBR. Son pequeños módulos de memoria, pequeñitos, que son rápidos y que son utilizados donde uno va almacenando diferentes cosas, operando los datos, los códigos, las direcciones que tienen que acceder. Todo eso se va almacenando en estos pequeños registros para poder completar la ejecución del programa. Luego tenemos la unidad de control, donde, ¿qué hace esta unidad? Extrae de la memoria la instrucción de turno. ¿Sí? Profe, ¿podría repetir lo último que se me cortó? ¿Esta parte? Sí. Ya, bueno. Aquí explicaba lo que es cada uno de estos componentes, que aparte de como un todo, esta unidad, esta ALU, se encarga de generar o de procesar o de ejecutar las instrucciones de nuestro programa. Cuenta con estos pequeños módulos de memoria que son estos registros, en este caso la C, el MQ y el MBR, que son memorias muy rápidas. Hoy en día, si quisiéramos hacer un match de estos registros, nosotros tenemos cachés de nivel 2, de nivel 1, que son memorias sumamente rápidas que nos permiten almacenar algunas cosas temporalmente para mejorar nuestros programas. Entonces, estoy adelantándome un poquito, pero hoy en día la caché nos permite almacenar cosas temporalmente para nosotros acelerar la ejecución. Y tenemos diferentes niveles de caché donde mientras el nivel más alto de caché es el más rápido, es el que tiene menor espacio,
pero nos permite una ejecución, como les dije, más rápida, y así vamos en diferentes niveles, y así va el costo. Una caché de nivel 1, o era el 3, pero no me acuerdo bien si el 1 o el 3 es el nivel más alto, pero entre eso, más adelante lo vamos a ver en más detalle. Estos cachés nos permiten almacenar datos ahí y que son rápidamente accedidos por la CPU, que nos permiten mejorar el rendimiento. Y mientras más rápido sea el caché, es más caro, por lo tanto es más pequeño. Y ahí se van manejando los programas y uno puede decirle a un programa en qué caché quiere almacenar ciertos datos. Pero eso lo vamos a ver cuando toquemos. De hecho, vamos a tener dos clases: una clase de caché básico, y después vamos a tener. Tengo pensado hacer una clase de caché básico y una de caché avanzado. Vamos a ver si cómo nos ajustamos en el tiempo que vamos pasando la materia. Pero podemos hacer el match con estos registros, que en un principio son memorias pequeñas, muy rápidas, que nos permiten almacenar ciertas cosas pequeñas, como los operandos, los datos, ciertos códigos, pero principalmente direcciones donde la ejecución tiene que ir a buscar instrucciones y datos. Luego tenemos la segunda parte, que es la unidad de control, donde está encargada de extraer de la memoria las instrucciones de turno correspondiente. Y eso se conoce como un fetch, como extraer instrucción. También determina de qué instrucción se trata, porque la trae y la decodifica. Y allí sabe si es una suma, una multiplicación, lo que sea. Esta unidad se encarga de decodificar la instrucción. La extrae, la decodifica, y si la instrucción lo requiere, tiene que ir a buscar los datos o los operandos requeridos a la memoria o algún registro que esté o en el registro que esté. Y eso se conoce como fetch de operando, o sea, extracción de los operandos. Y también tenemos que esta unidad es la que se encarga de manejar las señales de control, que sincroniza todas las unidades o todos los elementos que tiene esta máquina de von Neumann para ejecutar elementos como o ejecutar instrucciones, más que elementos, instrucciones, o guardar registros, que es escribir en la memoria, o almacenarlo en un registro si la instrucción lo indica. Entonces esta unidad de control se encarga de extraer los datos, de codificar de qué se tratan estos datos y ordena la ejecución mediante señales de control. Y la ejecución, si es guardar, escribir, extraer, decodificar, esto básicamente es lo que controla nuestro proceso. Quizás entre comillas, y bien entre comillas, nosotros podríamos asociarlo con el reloj que se utiliza hoy en día, que es la que al final sincroniza todas las operaciones dentro del computador. Luego tenemos la memoria principal, donde vemos aquí que tenemos nuestro módulo de memoria, y aquí vemos que cada memoria está asociada a una dirección física. Después vamos a ver a qué se refiere con eso. Entonces, esta memoria principal, ¿qué hace? Es donde se almacenan los datos y las instrucciones, básicamente. Y los datos pueden ser leídos o escritos en las diferentes posiciones de memoria, asociándolos a una dirección correspondiente. Entonces así nos permite identificar dónde está cierta instrucción. Y cada una de estas posiciones de memoria es identificada con una dirección física exclusiva. Es como las direcciones de la casa, ¿no? Si nosotros estamos, por ejemplo, en un pasaje, cada casa tiene su dirección específica para que nosotros, si queremos ir a la casa de alguien, podamos llegar directamente donde está. Si nuestra instrucción dice extrae, tengo los datos almacenados en la memoria en esta dirección, obviamente la unidad de control va a ir a esa unidad y va a realizar el fetch de ese dato necesario para la ejecución de esa instrucción en particular. Y obviamente, y desde ese momento ya a la memoria principal se le conoce como memoria de acceso aleatorio o memoria RAM, que sabemos que la memoria RAM hasta el día de hoy es uno de los componentes más importantes de nuestro equipo. Y como ven, a grandes rasgos tenemos que
ya estamos viendo similitudes con nuestro equipo. Ya anteriormente nombramos la CPU, que todos nuestros equipos hoy en día tienen una CPU. Ahora mostramos el tema de la memoria RAM, donde todos nuestros equipos funcionan con una memoria RAM. Y también tenemos el módulo de entrada y salida. Y que eso, perdón, voy a tomar un poquito de agua. Bueno, el módulo de entrada y salida, ¿qué hace? Establece y controla los medios de interfaz humano-computador, cómo nosotros nos relacionamos con los equipos. Antiguamente uno se relacionaba con perillas, actuadores, bombillas, con N cosas. Hoy en día, a través del teclado, a través del mouse, una pantalla táctil, como queramos, ¿no? Tenemos diferentes dispositivos. Pero en ese tiempo no, se manejaban con otros dispositivos, pero el equipo tiene un módulo para controlar esto, al igual que hoy en día. Nosotros, dentro de nuestros computadores, también tenemos un módulo que controla las interfaces humano-computador. De hecho, hay un ramo que se conoce dentro de la computación como interfaz humano-computador. Y trata de cómo mejorar la interacción entre el hombre y la computadora. No sé si lo tienen ustedes en la malla, no recuerdo. Bueno, como les dije, esta unidad controla la comunicación entre los dispositivos de entrada y salida. Y hoy en día, como les dije, tenemos el teclado y el mouse como ejemplos de dispositivos de entrada. Y un error que siempre pasa, que uno se confunde, que el monitor es un dispositivo de entrada, pero no, es un dispositivo que nos muestra algo, por lo tanto es un dispositivo de salida. Y en las tablets, la pantalla es un dispositivo mixto, tanto de entrada como de salida. Pero también, en este concepto, si vemos la imagen acá anterior, déjenme volver un poquito, acá nosotros tenemos estos 4 componentes que son la HALU, la unidad de control, la unidad de input y la unidad de memoria. Pero todo eso se tiene que conectar de alguna manera. No puede estar solamente en el aire, sino que están conectadas a través de algo, que aquí están reflejados con las líneas. Pero eso se llama canal de comunicación o bus. Aquí les puse un par de imágenes en un comienzo, y cuando yo estudié arquitectura de computadores y me dedicaba, yo fui ayudante del laboratorio de computación en la Facultad de Ingeniería, utilizábamos estos cables y con esto conectábamos disco duro, conectábamos la placa madre, conectábamos la unidad de CD, conectábamos todos los componentes a través de estos canales, que a través de estas vías pasaban las señales que nos permitían trabajar y permitían trabajar el computador. Luego evolucionaron a estos conectores SATA. Hoy en día tenemos discos de estado sólido, tenemos un montón de componentes que están siendo soldados ya al computador, y estos bus ya no son como los que ven en pantalla o algún cablecito, sino que son líneas en el circuito integrado. Entonces, este bus, ¿qué hace? Es los que transfieren los datos entre los componentes básicamente. Están formados por cables o por pistas en circuito impreso independiente. Ahora, en los computadores cuánticos son canales de algún tipo que permiten la circulación de ondas electromagnéticas y por donde circulan los quarks. Entonces, cada vez vamos avanzando más y estos buses se van transformando de una manera casi ya intangible, pero siempre tienen que estar presentes porque de alguna u otra manera cada uno de los componentes tiene que estar comunicado. Entonces, los principales buses en una computadora, en un computador, son los buses de datos. Tenemos el bus de instrucciones, el bus de direcciones y el de señales de control. Pero esos son los que se utilizan ahora. Antiguamente, en la arquitectura que estamos viendo de von Neumann, se definía solamente el bus de datos e instrucciones. Entonces,
También existe un bus de direcciones, pero en este caso, en esa arquitectura, no se utilizaba, no se consideraba, porque se tomaba como que era una dirección única. Pero también existía. Así que, como ven, aquí partimos del computador que tiene más canales de conexión entre sus componentes versus la arquitectura antigua. Pero aún así se utiliza y es la base von Neumann. Ahora vamos a hablar un poquito del funcionamiento, porque ya vimos la estructura, ya vimos los componentes que tiene, pero ¿cómo funciona? Primero, y recordar que con raras excepciones, todas las computadoras actuales utilizan la misma estructura y funcionamiento general. Hay algunos detalles, como vimos como los tipos de voz que tienen los equipos, pero la mayoría funciona a través de las máquinas de von Neumann. Y toda aquella que funciona con esta arquitectura se llama máquina de von Neumann. Se asocia ya al concepto. Y por lo tanto, si nosotros explicamos el funcionamiento de un computador digital, un computador actual, un computador común, utilizamos esta computador IaaS para explicarlo. ¿Por qué? Porque es la base, es la manera más simple de explicar cómo funciona. Entonces, si vamos un poquito más al detalle, cuenta con una... y este computador de von Neumann contaba con 1000 posiciones de almacenamiento de 40 bits, que eran las palabras que habíamos nombrado anteriormente. Y tanto datos como instrucciones son almacenadas en esta memoria. Ya lo habíamos mencionado, pero partamos por ahí, porque en estas 1000 posiciones, 1024 en realidad, pero redondeemos en 1000, almacenamos nosotros nuestras palabras de 40 bits en dígitos binarios. Y bueno, hoy en día, si nosotros vemos, ya no tenemos las 1000 posiciones de 40 bits, sino que tenemos miles y miles de posiciones de 8 bits, que cada bit es un byte, y nosotros nuestras direcciones son direccionadas en byte. Nosotros tenemos kilos, megas, terabytes y una dirección de memoria por cada byte. Así que para que hagamos una comparación, antes eran bits, ahora son bytes, y ya no son 1000, sino que son millones de bytes que nosotros tenemos. Tenemos tera. Yo hoy día mismo estuve trabajando en un servidor que tenía 128 GB de RAM. Entonces ya estamos hablando de millones y millones de bytes que podemos trabajar en memoria. Y me fue entretenido hoy día porque tuve que hacer 32 máquinas virtuales iguales. Bueno, no sé si han trabajado con máquinas virtuales, pero son fáciles, nos permiten una abstracción, nos permiten un aislamiento, pero de repente son medias complicadas. Pero son entretenidas y son fáciles de utilizar. Continuando, entonces, en este funcionamiento de la máquina de von Neumann, nuestros números o nuestros datos, como dije, son representados en manera binaria. ¿Pero cómo? Porque cada número consiste en un bit de signo, porque ya como mencionamos, estos trabajan con complemento a 2. Entonces, tenemos almacenados un número o un dato que tiene primero un bit de signo y luego tiene 39 bits de magnitud o valor. Entonces, nosotros manejamos el primer bit para establecer el signo. Cuando es 0, ustedes saben y tienen que haberlo visto en la realización del laboratorio, 0 es positivo, 1 es negativo. Y en el resto de los 39 bits se guarda el valor propiamente tal. Y todo esto almacenado en código binario. Y las instrucciones, más específicamente, son códigos binarios de solamente 20 bits. Nosotros tenemos 20 bits para instrucciones. Por lo tanto, en una palabra, nosotros podemos guardar 2 instrucciones. ¿Y cómo están compuestas? Los primeros 8 bits son el código de operación o el opcode que estaba en la lectura, que por ahí lo mencionó Anthony. Y el cual nos dice qué operación se va a realizar. Y los siguientes 12 bits son la dirección de una posición de memoria, que se enumeran del 0 al 999, donde va a estar
la instrucción propiamente tal. Entonces ven acá donde nosotros en una palabra podemos tener dos instrucciones que se denominan la instrucción de la izquierda y la instrucción de la derecha, que parten por 8 bits, que son el código de la operación, y va la dirección de memoria relacionada propiamente tal con la instrucción. Luego, nosotros vamos a ver que dentro de este funcionamiento empiezan a tomar importancia estos registros, estas pequeñas memorias rápidas donde podemos almacenar ciertas cosas. Y como vimos, la ALU tenemos que tiene diferentes registros, y como vimos que el AC y el MQ ya lo conocemos, que igual lo vamos a mencionar, pero ya lo conocemos. Luego viene la MBR, que es la Memory Buffer Register, que contiene una palabra que se almacena y que se envía a la unidad de entrada y salida. O también puede ser usado para recibir una palabra desde memoria o de una unidad de entrada o salida. Entonces, básicamente, ¿qué hace esto? Es una memoria que va a contener solamente una palabra y que nos va a permitir accederla de manera más rápida. Luego tenemos el MAR o Memory Address Register, que especifica la dirección en memoria de la palabra o posición en la que se va a escribir o se va a leer el contenido de esta MBR. Entonces, aquí en este MAR, nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos la dirección de memoria de la palabra que vamos a almacenar en el MBR o que va a escribir del MBR. Entonces, aquí solamente nosotros en esta memoria, en la MAR, especificamos solamente la dirección donde va a estar. No así en la MBR que tenemos la palabra que estamos trabajando. Luego tenemos el IR, que contiene el código de operación de 8 bits de la instrucción que se está ejecutando en el momento. Básicamente eso hace. Toma el código de operación de la instrucción y lo deja almacenado ahí. ¿Y básicamente para qué? Para que sepamos qué señal de control tenemos que enviar para que se ejecute. Luego tenemos el PC, que es el contador de programa, que contiene la dirección del próximo par de instrucciones a ser extraídas de la memoria. ¿Qué tenemos que extraer con el elemento fetch? Se guarda en PC. Y bueno, tenemos el AC y el MQ, que son empleados para contener los operandos temporales y los resultados de las operaciones aritméticas. Aquí puse un ejemplo de que el resultado de multiplicar dos números de 40 bits es un número de 80 bits y los bits más significativos se almacenan en AC y los menos significativos en MQ. Ustedes, cuando vimos complemento a 2, tenemos que el bit más significativo es el que está más a la izquierda y el menos significativo son los que están a la derecha. Luego, para entender un poquito más el funcionamiento, tenemos un ciclo de ejecución de instrucciones. Obviamente, si nosotros tenemos ya nuestros datos almacenados, los extrajimos, los decodificamos, guardamos cada componente en el registro correspondiente que tiene que tener, un ciclo de ejecución. Y un ciclo de ejecución consiste en dos subciclos. El primero es el fetch, donde con el código de operación de la instrucción siguiente se carga en el registro, la porción de dirección es cargada en el registro MAR. Entonces, en la primera parte de la ejecución de una instrucción se cargan todos estos elementos que vimos anteriormente, que son los registros, que el MBR, el MAR, el IR, en la primera parte de la ejecución se cargan. Entonces, así esta instrucción que nosotros estamos cargando puede ser tomada del registro IBR, se obtiene de la memoria, se carga el MBR y al final en la primera parte, para no enredar tanto con MBR y IBR, que bien lo pueden leer o lo pueden investigar en la lectura, básicamente el primer subciclo que se encarga de obtener los datos y cargarlos y dejarlos preparados
para el siguiente ciclo, que es el ciclo de ejecución. Que si lo ven acá, tenemos el ciclo de obtención, de extracción de los datos, y luego tenemos el ciclo de ejecución, donde pasa realmente la ejecución de nuestras instrucciones. Entonces, como ven acá, cuando el código de operación está ya en el IR, se ejecuta el ciclo de ejecución, se efectúa, ejecución suena como redundante. Bueno, entonces los circuitos de control interpretan los códigos de operación, se ejecutan las instrucciones y ¿cómo se ejecutan? Enviando las señales de control apropiadas para que los datos sean movidos o que la operación sea ya calculada dentro de la ALU. Entonces, nuevamente, el primer ciclo se obtienen los datos, se cargan en los registros y en el segundo se envían las señales para que ya los componentes que realizan las operaciones según la instrucción sea ejecutado correctamente. Entonces vemos acá, ustedes pueden analizar ¿cómo se llama? El diagrama de estado de cada parte de ejecución, donde si tenemos más instrucciones cargadas sí o no, vamos accediendo a la memoria, vamos cargando los MAR, los MBR, y aquí ustedes pueden hacer el análisis más detallado dentro del ciclo. Pero básicamente lo que nos interesa a esta altura es conocer que durante la ejecución hay dos ciclos, uno de carga o de extracción de datos y el momento de ejecución ya con las señales que se le envían a cada componente. Bueno, continuando, tenemos el conjunto de instrucciones que nos permitía esta máquina de von Neumann. En ese momento eran aproximadamente 40 instrucciones que se dividían en 5 conjuntos. El primer conjunto era de transferencia de datos, donde las instrucciones eran mover datos entre la memoria y los registros, o entre el ALU, o dos registros del ALU. Básicamente eso, donde si vemos acá, tenemos que era load MQ, load MQ MDX, donde el contenido de la posición de memoria X se cargaba a MQ, y así teníamos dos instrucciones load, store para transferir del acumulador a la posición de memoria, teníamos load MX, otro load MX, perdón. Entonces aquí teníamos este conjunto que básicamente era para transferir instrucciones de un registro a memoria o de memoria a registros. Luego teníamos se agrupan en otro conjunto de instrucciones de salto incondicional, donde normalmente la ejecución de la unidad de control nos permitía hacer la secuencialidad de instrucciones en la memoria. Como les mencioné en un principio, esta máquina funciona secuencial, entonces eso nos permitía poder ejecutar instrucciones y cambiar la secuencialidad cuando las operaciones podían ser repetitivas. Entonces, ese es el otro conjunto de instrucciones que nos permitía esta máquina de von Neumann. Luego teníamos las instrucciones de salto condicional, donde el salto puede realizarse dependiendo de una condición. Entonces ya vemos otro símil con lo que hacemos ahora. Hoy día nuestros programas trabajan básicamente con condiciones. If pasa esto, then pasa esto otro, o else pasa esto otro, o else if, o while true, por ejemplo, while a es igual a 1, o mientras x sea menor que 20, o el for esté entre 1 y 10, cualquier cosa. Nosotros trabajamos con saltos condicionales que ya desde ese momento, desde la máquina de von Neumann, podíamos realizarlo. Luego están las operaciones aritméticas, el conjunto de instrucciones aritméticas, donde eran las operaciones que finalmente el ALU o la unidad aritmética nos permitía ejecutar, donde tenemos el add, el sub, el mult, el div. El LSH, que era multiplicar el acumulador, el complemento 2, el RSH, el acumulador también, entonces que era multiplicar y el otro era dividir.
Entonces ahí en este conjunto eran solo las operaciones aritméticas que nos permitían. Y como ven, teníamos la suma, la resta, la multiplicación y la división, cosa que no teníamos anteriormente. Y finalmente teníamos las operaciones de modificación de direcciones que nos permitían que las direcciones fueran calculadas en el ALU, y después las instrucciones eran insertadas o almacenadas en la memoria, y que nos permitía realizar este direccionamiento y aprovechar ya los elementos que estaban libres en la memoria, o si teníamos que reescribir alguna porque ya habíamos sacado y ejecutado la instrucción que estaba almacenada, estas nos permitían reemplazar elementos dentro de nuestra misma dirección. Y básicamente, mediante este conjunto de instrucciones, mientras los ciclos de ejecución, mientras la extracción de memoria, el guardado en memoria y esta secuencialidad que nos permitían todos estos elementos, hacen que esta máquina de von Neumann se utilice hasta el día de hoy, porque básicamente todo lo que realizamos está representado acá. Obviamente hoy día tenemos algunas otras instrucciones más complejas, nosotros podemos generar otras instrucciones más complejas, pero básicamente nuestros computadores hoy en día funcionan de esta manera, y esta es la base de la computación moderna. Entonces, ¿hay alguna consulta respecto a esto? Puede sonar esto un poquito abstracto, un poquito como de más alto o bajo nivel, pero vamos viendo más adelante que cuando utilicemos, por ejemplo, MIPS, vamos a ver esto un poquito más en detalle y van a ver que se nos simplifica un poco más. Por el momento, y con esto como a modo de conceptos básicos, como lo dice el título, es a grandes rasgos cómo funcionan nuestros computadores hoy en día. Reitero, ¿hay alguna otra consulta? ¿Hay alguna consulta? ¿O quedó más o menos claro lo que se quiso expresar? ¿No? Perfecto. Entonces podemos asumir que es claro. Obviamente esto es bastante básico, entonces no cuesta mucho entenderlo. De repente nos enredamos un poquito con la ALU, el MQ, el AC, el MBR, pero son cosas que de a poco vamos a ir aclarando y vamos a ir utilizando. Entonces, para la próxima clase tenemos el primer control de lectura. Este se va a realizar el martes 6 de abril al inicio de la hora de clase. ¿Y cuál es el tema? El tema es la lectura 1 y 2. No hay lectura para esta semana. Bueno, tenemos un fin de semana largo. Mi idea era que no tuvieran mucha carga. Si quieren utilizar los días para a lo mejor ponerse al día o descansar y tomar energías, porque de aquí no paramos hasta el final de semestre, que ya no hay más cortes, lamentablemente no hay feriados, no hay nada. Entonces no tenemos un break, excepto la semana de trabajo autónomo, que ustedes saben que esa semana la utilizan ustedes para no sé, ponerse al día. Si van al día pueden descansarla, esa es opción de ustedes. En esa semana no tenemos actividades nosotros, así que les quise dar esta semana sin lecturas para que puedan prepararse bien para el control, no tengan que estar estudiando algo más. Recuerden que el jueves las actividades académicas y administrativas terminan a las 13 horas, por lo tanto no hay laboratorio el próximo jueves o pasado mañana, así que tampoco van a tener, en estricto rigor, como tienen que entregar el laboratorio el jueves a la 1, van a tener estos días libres para trabajarlo a lo mejor en alguna otra asignatura. Si es que lo desean, pueden utilizar un par de horas, con un par de horas de más que tienen, para repasar la lectura 1 y 2. Y el día martes vamos a tener el control al inicio, que es un control que yo lo hago de no más de 20 minutos. Por lo general lo resuelven en 10 o máximo 15. Así que no son controles largos. De repente hay algunos temas puntuales que tienen que conocer, así que de eso se le pregunta. Y
luego vamos a hablar de la arquitectura MIPS. Y ahí vamos a entrar un poquito más en detalle para el próximo jueves ya en laboratorio partir trabajando con Assemble. Así que, bueno, ahí les dejo la lectura. Los dos apéndices están ahí. Y para finalizar, ¿alguna duda, consulta? ¿Cómo va a ser el control de la lectura? O sea, educando, vamos a prender las cámaras, escribir. Yo no pido encender las cámaras, sino que en Educando yo le hago un cuestionario. Ok. Así que yo no me gusta eso de obligarlos a prender las cámaras porque algunos tienen menos conexión, de repente gastan más datos. Sé que también algunos alumnos han tenido, les incomoda de repente mostrar su espacio personal, entonces yo no soy de prender las cámaras. El alumno que lo quiera encender, bienvenido sea. El que no, también. A mí me interesa que aprendan lo más cómodos posible. Así que no obligo a eso, sino que es un pequeño cuestionario en Educando que, reitero, yo doy 20 minutos para realizarlo, pero por lo general en 10 minutos ya lo tienen resuelto. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Recuerden que mañana de 11 a 12 es el horario de atención de estudiantes por Discord o por la herramienta que ustedes quieran. Bueno, para terminar, me gusta dejarles una pequeña cita. En este caso es: aquellos que no conocen la historia están condenados a repetirla. Y lo dijo Edmund Burke, que fue un escritor y filósofo irlandés que vivió en el año 1729 a 1797. Así que aquí termina la clase. Espero que tengan un buen fin de semana largo, que lo aprovechen el tiempo y estoy a su disposición. Cualquier cosa se comunican conmigo y si no tienen dudas, les recuerdo que tienen que entregar a través de Educandus hasta el jueves a las 13 horas el informe de laboratorio. Voy a tratar de dejarles la rúbrica antes del jueves, si no la van a tener el lunes. El lunes la van a tener, porque el jueves, si no alcanzo, ya tenemos suspensión de actividades. Así que, pero voy a tratar de dejárselas antes del jueves a la 1 para que tengan la rúbrica de cómo se va a revisar el informe de laboratorio. Y bueno, que tengan un muy buen fin de semana y cuídense. Miren que está complicado el tema del coronavirus, no es un chiste. Así que tomen las medidas del caso, cuídense y cuiden a sus familiares. Que tengan un muy buen finalización de semana. Que estén muy bien, chiquillos. Usted igual.